Justicia sin barreras. Justicia sin barreras. Las historias del territorio. Bienvenidos a Justicia sin barreras. Me place saludarlos en este espacio de diálogo creado con el fin de promover y visibilizar el acceso a la justicia en el norte del Cauca. Esta iniciativa radial hace parte de una estrategia de la Fundación Tengo Ganas con el apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Después de Brasil, Colombia es el segundo país latinoamericano con mayor presencia de afrodescendientes y en nuestra región habita un porcentaje significativo de esta población. Como sabemos, la historia del pueblo afro no ha sido fácil. Desde la época de la colonia hasta ahora se ha pasado por la esclavización, explotación y varios fenómenos sociales. Sin embargo, estas comunidades caracterizadas por la resistencia han trabajado fuerte por la reivindicación y como sujetos de derechos han tejido importantes procesos organizativos que los han convertido en actores políticos y sociales. Hoy conoceremos cómo funciona la justicia propia afrocolombiana en nuestros territorios. Soy Daniela Larraondo y los acompañaré en la conducción de este programa. La historia afrodescendiente en Colombia dio un salto a partir de la Ley 70 de 1993. Esta ley reglamentó la demarcación y titulación de los territorios colectivos de comunidades negras. Estos derechos colectivos se derivan de sus usos y costumbres ancestrales o de sus sistemas de derecho propio. Por ello, han sido reconocidos como derechos fundamentales en estándares internacionales, en la Constitución y en la legislación nacional. Uno de los factores que ha permitido el avance en estos territorios es el hecho de contar con líderes que se han apersonado de la lucha. Hoy nos acompaña uno de ellos, Alexis Mina Ramos, quien anteriormente fue líder de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACONC, y actualmente se desempeña como asesor de asuntos étnicos y diálogo social del Departamento del Cauca. Alexis, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un cordial saludo, Daniela, por el esfuerzo espléndido que haces, también pues darle un reconocimiento a la Fundación Tengo Ganas, que en algún momento de la vida también hice parte de ella, o hago parte de ella, ya que nunca he pasado mi carta de renuncia. Mi nombre es Alexis Mina Ramos, soy el asesor de asuntos étnicos, diálogo social campesino del Departamento del Cauca. Tengo formación académica en Derecho como abogado y especialización en Derecho de Tierras. Cuéntanos, por favor, cómo ha avanzado el pueblo afrocolombiano en términos de justicia. Cuando hablamos de justicia, siempre nos vamos a un ejemplo. El señor que se robó el caballo, se robó las gallinas, ¿ya? Pero entonces, ¿qué hacemos con ese señor que violó la sobrina? Porque en los territorios no estamos exentos de ese tipo de cosas. ¿Qué hacemos con el señor que le pegó? Y lo hablo en estos términos porque es lo de la realidad, de la ruralidad de la gente tanto afro como indígena. El señor que le pegó el machetazo al hermano porque le corrió el cerco más allá y no han definido su situación de linderos, ¿ya? Entonces, el tema de gobierno propio tiene que ser mucho más profundo. Alexis, sabemos que las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca, basadas en la colectividad y la defensa de los territorios, como bien lo manifiestas, tienen un sistema de justicia propio o de gobierno propio, como tú nos orientas. ¿Cómo funciona este sistema? En el capítulo 3 de la Ley 70 habla que el Consejo Comunitario es la máxima autoridad del territorio. Cada Consejo Comunitario, según esta normativa, debe implementar una constitución política, una Biblia o un instrumento que le permita pues, definir los hilos de para dónde se debe regir todo. Y es el reglamento interno, ¿ya? O el manual de usos. En algunas partes como el Chocó es un manual de usos, acá le llamamos reglamento interno. ¿Qué papel cumplen ahí figuras como la Guardia Cimarrona, las juntas de acción comunal, los consejos comunitarios? ¿Qué papel juega? Esas estructuras lo que hacen es darle vida a lo que coincidimos como la máxima autoridad del territorio, que es el Consejo Comunitario, que en ocasiones no se logra discernir muy bien porque se cree que el Consejo Comunitario es el integrante de la Junta Directiva. Entonces, muchas veces dicen, es que el Consejo Comunitario, pero se hace alusión al representante legal, presidente u otro órgano directivo de la estructura. Entonces, se logra como perder eso. Entonces, esos instrumentos logran como ayudar a bajar las tensiones, ayudan a bajar la información y ayudar a coordinar
porque es una función muy de coordinación. Eso. Hubo un tiempo que en el municipio se propagó, o siempre se propaga, por ejemplo, para épocas de diciembre y otras cosas, el alto hurto de motocicletas. La Guardia Indígena y hoy la Guardia Cimarrón están jugando un papel muy importante para salvaguardar vidas, porque mucha gente ha perdido la vida en esos sucesos, entonces son temas de resaltar. Usted ha tenido la oportunidad de participar en procesos organizativos como ACON, procesos gestados desde la comunidad, y ahora de desempeñarse como asesor de asuntos técnicos del departamento, es decir, liderando procesos desde el Estado. Este es un caso importante porque da cuenta de la participación política de los líderes y lideresas del norte del Cauca. Háblenos un poco sobre esto. Creo que voy a unir esto con la primera pregunta y es cómo ha venido creciendo, cómo ha venido impulsándose. Creo yo que ACOM, y lo dice Carlos Rosero, un mayor muy importante en todos estos temas de proceso organizativo, por lo que define ACOM, va a cruzar lo que se piense el resto del movimiento negro del país, porque aquí es donde se está cocinando temas de importancia para la gente, temas de salud propia, temas de educación propia, temas de justicia o gobierno propio, todo el tema de las reformas agrarias, ¿ya? Entonces, lo que se define en el norte del Cauca, en los consejos comunitarios de ACOM, va a repercutir en el resto del movimiento negro del país. Cuéntanos, por favor, cómo los procesos organizativos han trabajado para elevar al nivel nacional la petición de que la justicia propia o el gobierno propio afrocolombiano sea reconocido institucionalmente, constitucionalmente. Cuéntanos si se ha avanzado en este reconocimiento y cómo se ha hecho. Nosotros, en el ejercicio de la primera movilización de 2016, exigimos que nos tuvieran en cuenta en el acuerdo de paz, ¿ya? Por todo el tema de que somos las víctimas, que el gobierno estaba negociando su acuerdo con quienes eran los verdugos y no con los victimarios. Entonces, estuvimos en Cuba haciendo la gestión, en Estados Unidos, se logró y dijimos, pucha, pero es que ya estamos, porque ya hay una reforma a la Constitución, hay unos actos legislativos, entonces empezamos a bajar la caña y más que caña era una cosa real, pero no lo decíamos con la vehemencia que realmente se requería. Y hoy estamos en el debate en que sí tenemos constitucionalmente el reconocimiento, porque en el acuerdo habla de la guardia y la justicia, de la gente negra, ¿ya? Ahora lo que falta es un desarrollo normativo. Y el desarrollo normativo es básicamente cómo se debe hacer, quién lo hace, un poco. Entonces, digamos que hemos avanzado en los temas que hace algunos años creíamos que eran imposibles, pero ahí están, y es el resultado de las luchas y de los procesos. ¿Cuáles son los retos de los afronortecaucanos en términos de justicia? Yo me voy a circunscribir a los mandatos. Los mandatos son las órdenes que le da la Asamblea ACOM. Primero es el tema de la implementación de un modelo de gobierno o de justicia, porque pues hay que también no salirse de lo que se ha venido caminando. Un modelo de justicia propia, que ya hablamos un poco cuál es la profundidad del tema. El reto número 2 es que esas capacidades organizativas nos deben dar para saber cuál es la capacidad institucional de cada territorio para atender. Un ejemplo, si en el territorio Curpac, que es uno de los consejos comunitarios, estamos en capacidad de atender un hecho relacionado con un homicidio, si en el territorio de Las Brisas en Buenos Aires estamos en la capacidad de atenderlo y atenderlo a hacer todo un proceso, un protocolo, ¿ya? Desde la investigación, desde el esclarecimiento de los hechos, desde cuando se concurra a eso, poder sancionar de forma efectiva y qué tipo de sanción a quien cometa la conducta. Entonces, digamos que ese es un reto importante y es evaluarnos cuáles serían esos elementos. Creo yo que son dos retos importantes. Ok, doctora Alexis, ahí quedan entonces claramente
también plasmados un poco los retos y los desafíos que seguimos teniendo desde la participación política y desde los procesos organizativos. Muchas gracias. Para nosotros es muy importante lograr visibilizar la historia de nuestras comunidades negras y sobre todo los pasos que se están dando para avanzar, para garantizar los derechos y para fortalecer la justicia o el gobierno propio afrocolombiano en el norte del Cauca. Muchas gracias, doctor Alexis, por acompañarnos el día de A hoy. usted, Daniela, encantado de estar acá y pues digamos que estos son los temas que me apasionan. Los consejos comunitarios son una figura organizativa creada por la Ley 70 de 1993 que pueden adoptar las comunidades afrodescendientes. Estos son la máxima autoridad en el territorio colectivo y su creación es un requisito para obtener un título colectivo. La participación social y política de los jóvenes y las mujeres como actores que cooperan en la administración de la justicia propia se ha venido incrementando en el norte del Cauca, lo cual genera un impacto bastante positivo. A continuación nos acompañará Maricel Sandoval Solarte, consejera de Derechos Humanos, Integridad Étnica y Cultural de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACON, desde el municipio de Buenos Aires. Maricel, ¿cómo estás? Bienvenida a Justicia sin Barreras. Bueno, muchas gracias por invitarme a este programa y tener la oportunidad de dirigirme a sus oyentes. Muchas gracias, Maricel. Bienvenida. Cuéntanos, por favor, qué proceso ha adelantado ACON respecto a la justicia propia afro. Bueno, desde ACON hemos adelantado un proceso del fortalecimiento de la justicia ancestral y en el marco de una iniciativa apoyada por la USAID de fortalecimiento a los consejos comunitarios para el fortalecimiento de su justicia ancestral. Y desde aquí hemos ido indagando, ¿sí?, por los mecanismos, las herramientas con que se aplica esa justicia ancestral en nuestros territorios, ¿sí? ¿Cómo se ha salvaguardado la justicia ancestral afro y cómo se está fortaleciendo? Bueno, esta salvaguardia tiene que ver con las prácticas cotidianas, las prácticas ancestrales que se hacen en nuestros territorios. Nuestros mayores y nuestras mayoras en nuestros territorios, que a la final son como nuestros consejeros, siempre han tenido forma de resolver los conflictos, ¿sí? Y no son nada cosas del otro mundo, sino que tiene que ver con, primero, el respeto que tienen por un mayor, las orientaciones que este mayor da en su momento y que se tienen en cuenta y que además son respetadas. Y tratar siempre, que esto busca siempre tratar de sanar el corazón, sanar el alma, pero siempre salvaguardando la tranquilidad, la armonía en el territorio. ¿Qué tipo de situaciones, Maricel, logran atender desde la justicia propia y en qué casos acuden, por ejemplo, a la justicia ordinaria? Se atienden muchos casos, entre ellos situaciones de acciones humanitarias que tienen que ver con acciones con grupos armados en su momento en el marco del derecho internacional humanitario, generar esos diálogos para que se respeten las vidas en los territorios y hacer que se respete el territorio del pueblo negro, ¿sí? Eso ha sido una de las cosas. Por otro lado, el tema del control territorial, ¿sí?, que tiene que ver con evitar que en nuestros territorios se presenten situaciones de vulneraciones, de situaciones donde te puedes encontrar con que hay intentos de quitar la tierra, ¿sí? Pero también controles territoriales que te ayudan a minimizar el tema de hurtos, de robos, ¿sí? De generar como esa sinergia entre las comunidades, generar también como los valores, ¿sí?, en las comunidades. Así es, Maricel, tú nos hablas, por ejemplo, de unos controles territoriales, de formas de resolver tensiones. Eso explícitamente, ¿cómo se hace? ¿Quiénes participan? ¿En qué lugares? ¿Cómo se hacen esos controles territoriales o esa aplicación de la justicia propia? Bueno, hay muchas formas de hacer control territorial y tiene que ver con llamar al orden, por ejemplo, en una comunidad frente a una situación en particular. De no permitir, primero, que entren foráneos al territorio con intenciones de dañar, ¿sí? Por un lado, está como muy vigilante, hacer recorridos territoriales
Pero también ese control territorial está enmarcado en esas tensiones, resolver esas tensiones por conflictos de tierra, por ejemplo. Y ahí hay conflictos interculturales con comunidades indígenas que se han logrado resolver. Uno de los casos emblemáticos que tenemos, que se ha dado en el marco del diálogo, que es una de nuestras herramientas fundamentales, es el caso San Rafael. Sí, es un caso que se resolvió sencillamente de todo lo boom que tiene esto, se resolvió a partir de que comunidad indígena y comunidad afro se sentaron y dialogaron sobre este punto y se logró resolver este conflicto a pesar de que allí en esa tierra de San Rafael había habido un indígena muerto a partir de una acción con daño que hizo el Estado colombiano, ¿sí? Pero las comunidades se sentaron y lo resolvieron. ¿Sí? Eso también hace parte de ese control territorial porque tiene que ver con armonizar el territorio, con generar los diálogos, las empatías, para que entendamos que podemos convivir en un territorio sin tener que agredirnos. ¿Qué panorama encontramos actualmente frente al acceso a la justicia ordinaria por parte de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca? La mayoría de nuestras comunidades son rurales. ¿Sí? Y para poner una persona que vive en una comunidad rural alejada de la cabecera donde se puede poner una demanda, genera mucho tiempo el desplazamiento, ¿sí? Y entre ese desplazamiento y que las personas se piensen en, bueno, voy y pongo una demanda o una querella o lo que queramos llamarle, no, mejor lo resuelvo aquí con mi mayor o mi mayora que me pueda ayudar a resolver, porque si yo voy allá, pongo una demanda, después me van a decir que eso no tiene fundamento, no llaman a hacer el proceso de conciliación y más es lo que pierde la persona en ir y venir, ¿sí? De su casa a donde tiene que hacer, que le resuelvan. Entonces hay una profunda desconfianza en el sistema judicial ordinario por parte de nuestras comunidades. Pero más allá de eso, esa desconfianza se ha centrado porque hoy estamos en un contexto de permanentes amenazas contra los liderazgos de este territorio. Y se han puesto muchas denuncias y desafortunadamente muchas de esas denuncias que son súper coyunturales, hoy no tienen respuesta. Tenemos el caso del 4 de mayo del atentado de la comunidad negra, donde pues yo fui víctima de este atentado y a hoy, precisamente a un año casi, bueno, hace el 4 cumplimos un año y esto no ha tenido una resolución. Sí, y así hay muchas amenazas de nuestra gente, entonces creemos que el acceso a la justicia es muy complicado. Así es, Maricel, se vienen desarrollando diversos proyectos y procesos que permiten o que se espera que permitan un mayor y mejor acceso a la justicia. En ello se requiere tanto de la comunidad como de las entidades correspondientes. ¿Cómo crees tú que estamos avanzando y qué estrategias se están generando para el fortalecimiento de esta relación entre la comunidad y el Estado? Hay que generar escenarios donde las instituciones reconozcan, ¿sí? El principio de la pluriculturalidad, ¿sí? Y reconozcan ese concepto del pluralismo jurídico en estos territorios, ¿sí? Porque al haber una plurietnicidad, estamos hablando de que en Colombia hay afros, indígenas, ron, campesinos, ¿cierto? Y esto hace que tengamos que reconocer esa diversidad y tengamos que reconocer que las comunidades afros e indígenas tenemos un gobierno propio y que estamos avanzando en eso. Primero es un tema de el reconocimiento efectivo por las instituciones de que esto existe. No para que nos validen a nosotros, no, nosotros ya estamos reconocidos y ya sabemos quiénes somos, pero sí para que hayan acciones efectivas en torno a esto. ¿Tenemos algún caso exitoso que nos puedas compartir sobre donde hayan trabajado de la mano la justicia ancestral, por ejemplo, la guardia y la justicia ordinaria? Bueno, yo no sé si llamarle casos exitosos realmente, pero sí se ha tratado de coordinar acciones en las cuales nuestra guardia en sus controles territoriales han hecho
procesos donde se han encontrado con personas que han atentado de pronto contra la vida de alguien o han cometido algún robo, y precisamente por la limitante que nosotros tenemos de no tener la justicia ancestral reconocida, pues lo que se ha hecho es un proceso de articulación con la justicia ordinaria para hacer entrega de esas personas para que efectivamente avance en un proceso jurídico, legal, penal, pero lastimosamente encontramos que pues la justicia pues tiene unos mecanismos. Muchas veces estas personas pues son dejadas otra vez en libertad, pero pues la guardia o las personas en comunidad tienen el problema. Eso es una falencia. Pero más allá, creo que la fortaleza de esta guardia, de este sistema de justicia ancestral del pueblo negro, tiene que ver con restaurar, ¿sí? No reprimir, o sea, no tiene sentido, no tiene tanto sentido esto. Entonces, pero pues nos vemos obligados porque estamos en ese proceso de construcción, de consolidación. Maricel, eres una mujer joven que por amor al territorio y a su gente lleva ya toda una experiencia en este campo. Cuéntanos por qué es necesario que se siga incrementando la participación política, por ejemplo, la participación en la administración de la justicia o los procesos organizativos de los jóvenes, de parte de los jóvenes y de las mujeres. Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante. Yo creo que el contexto en el que estamos hoy viviendo nos deja ver y que es necesario empoderar, fortalecer el empoderamiento de la población juvenil, ¿sí? Son jóvenes o personas que tienen mucho que dar, mucho talento, y lo hemos visto, ¿sí? Las grandes transformaciones que han pasado en nuestro territorio, en nuestro país, han sido también impulsados por la población joven, ¿sí? Y son los que a la final van a seguir asumiendo estos retos que otros han empezado a construir, ¿sí? Y allí es fundamental seguir ese empoderamiento de la población joven, que esa población joven no sea objeto de reclutamiento, no sea objeto de asesinatos, que es lo que está pasando, porque todo este sistema represivo lo que está haciendo es que nuestros jóvenes hoy se están volviendo delincuentes, nuestros jóvenes hoy se están metiendo a grupos armados, pero eso tiene que ver con esa exclusión social que históricamente hemos tenido las comunidades afro. O sea, eso es un coletazo del abandono estatal. Y hoy el reto es lograr que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes tengan condiciones para enfrentar los retos que se les vienen. Muchas gracias, Maricel. Es muy interesante adentrarse en el gobierno afro desde distintas generaciones, reconociendo claramente el gran aporte que cada una hace a esta causa que avanza con fuerza y que sigue abriendo espacio a la reivindicación y al reconocimiento como tú lo manifestabas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Justicia Sin Barreras. Bueno, muchas gracias, Daniela. Espero pues que sea de provecho esta entrevista y que podamos a partir de aquí seguir fortaleciendo estos papeles, estas dinámicas, posicionar muy fuerte la justicia ancestral del pueblo afro es muy importante, pero es también muy importante coordinar y articular con la justicia ancestral, y pues ahí tendremos largas cosas, un camino muy largo por recorrer, pero creo que vamos en la dirección correcta. Como nos mencionaban nuestros dos invitados, Maricel y Alexis, se están ejecutando distintos programas que promueven el acceso en diferentes temas. Lastimosamente se siguen encontrando con barreras a la hora de acudir a las entidades que administran justicia. Se sigue trabajando para que esta realidad cambie. Como es costumbre, quisimos escuchar la voz del pueblo. Hoy algunos ciudadanos afronortecaucanos nos relatan qué piensan de la justicia propia y cuáles son las necesidades de su comunidad. ¿Qué piensa usted del acceso a la justicia para el pueblo afro? Yo pienso que nosotros somos autoridad en nuestro territorio y es hora de que despertemos y colaboremos entre todos para ser autoridad y autónomos de nuestras decisiones que tenemos que tomar y no tengamos que estar esperando que otros actúen por nosotros, sabiendo que nosotros mismos podemos ser y hacer valer nuestro territorio y nuestra genia en nuestras comunidades. Yo pienso que es el único
respaldo que podemos ejercer nosotros mismos dentro de nuestras comunidades, ya que por muchos motivos hemos sido discriminados, olvidados, se nos limitan los espacios, pues muchas personas nos metemos en esto porque nosotros queremos nuestro progreso, porque amamos nuestras comunidades y nuestras tierras. Y pues por el esfuerzo que se tiene aquí y que lo motiva a uno a ser cada día persistente en estas labores, es el orgullo de nosotros las personas afro y de nuestro campo. ¿Qué piensa usted del acceso a la justicia para el pueblo negro? Pues, yo pienso es de que de pronto se pueda tratar de mejorar más de lo que nosotros estamos, porque a pesar de nosotros tener muchas capacitaciones que nos han dado, pero a pesar de todo eso siempre hemos sido discriminados por la misma gente, y nosotros creemos que toda la capacidad que tenemos no hemos podido lograr lo que queremos, pero que hubiera más posibilidad de que se pudiera tener más capacitaciones para que todos seamos, pues, para poder acceder al territorio y al respeto de todos como nosotros seres humanos que tenemos, entonces para que nos tengan en cuenta. Uno de los actores fundamentales en la justicia ancestral afro es la Guardia Cimarrona. En los tiempos de la esclavitud, los hombres y mujeres traficados por los europeos fueron valientes. Aún sometidos al trabajo forzado de las haciendas esclavistas, después de varios momentos de planificación encontraron caminos a la libertad. Algunas de estas resistencias fueron lideradas por Bencos Biojó, la Negra Polonia, la Negra Wiwa y el Negro Barule, con quienes se dieron cita a una gran lucha, confrontándose a las garras esclavistas. Esto permitió que se ubicaran en lo más lejano posible y luego llegaron a montañas muy estratégicas donde construyeron su hábitat y se dedicaron a trabajar en cultivos de pan coger como medio de sustento alimentario para sus familias. Allí organizaron un pequeño ejército con el objetivo de liberar a los hermanos y hermanas esclavizados por los españoles y se convirtieron en los guardianes, días y noches, de cada uno de los habitantes de los palenques. Lo cimarrón está ligado a los caminos de libertad, resistencia y rebeldía del pueblo negro y africano, que bien desata una lucha por la abolición de la esclavitud. Fue desde ese momento histórico que decidieron llamarse guardianes cimarrones o guardia cimarrona, para protegerse a sí mismos, conservar la libertad y resolver las dificultades internas. Hoy la figura de guardia cimarrona continúa vigente y cumple un papel fundamental en la comunidad. Por favor, cuéntenos cómo opera la Guardia Cimarrona, cuáles son sus funciones dentro de la comunidad del sistema de justicia propia afro. La Guardia opera en 18 comunidades que la conforman el Consejo Comunitario, el cual se le brinda el apoyo a los mismos de la comunidad para algún problema que tengan, tanto personal como jurídico. Se le hace el acompañamiento y se trata de que todo salga bien, de que todo vaya por lo correcto. Aquí esto no es una guardia que tenga por lo menos armas o otro tipo de cosas para defenderse. Aquí se le hace un acompañamiento social y se le trata de explicarle al ente cuáles son las funciones que cumple la guardia dentro de nuestro territorio. Cuéntenos de algunos de los casos en los que la Guardia Cimarrona se haya encargado de resolver alguna situación problemática en el territorio. En nuestro territorio, por lo regular, la juventud se está perdiendo y ahí entra a operar la guardia, como de pronto que haya un robo a una vivienda, a una finca, y nos damos cuenta, entonces nosotros procedemos a hacer justicia y ya se lo entregamos a la justicia competente, que es la policía o el ejército. Esto también está el apoyo de la policía para ayudarnos a resolver, porque pues nosotros todavía no tenemos nuestra propia justicia que podemos juzgar dentro de nuestro territorio, entonces nos toca que hacerle como una colaboración a la policía y al ejército para que ellos ya lo juzguen como es debido. Nosotros estamos tratando de que la guardia esté legalmente constituida y que nosotros podamos, acá en nuestro territorio, nosotros mismos juzgar a las personas y no llevarlos allá al ente, a la policía y al ejército. Entonces eso cada día estamos creciendo más y nos estamos fortaleciendo cada día más. Muy bien, Ricardo. Para finalizar, ¿cuál es la importancia del reconocimiento, el apoyo y el respeto a la Guardia Cimarrona?
El respeto hacia la guardia es que somos gente de aquí mismo de nuestra comunidad, que son personas de aquí, y la mayoría de las personas que son de aquí, esta guardia está constituida por un 70 o un 80%, diría yo, de mujeres, mujeres cabeza de familia, que conocen las problemáticas, las han vivido, entonces por eso se han sumado y no quieren que de pronto nuestro territorio se pierda por falta de pronto de la misma comunidad el apoyo. Nosotros como guardia, nosotros hacemos el acompañamiento a diferentes sitios, eventos, reuniones y créame que esto cada día se ha ido fortaleciendo porque nuestro territorio son 42 consejos comunitarios y el cual en cada territorio están ejerciendo nuestra guardia cimarrona, que es de las negritudes. A través de este programa pudimos conocer que las comunidades afronortecaucanas poseen su propio modelo de administración de justicia y gobierno propio, los cuales contribuyen a la protección del territorio y garantía de sus derechos. De aquí que vemos con gran importancia su reconocimiento para salvaguardar el territorio y sus comunidades. Sus principales aportes están en la defensa de los derechos humanos y el bienestar de los pueblos afro. Gracias por acompañarnos en este programa donde las voces del territorio son amplificadas y se hacen oír en las comunidades. Muchas gracias por conectarse con nosotros hoy en Justicia sin Barreras, las historias del territorio. La realización de este podcast fue posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Los contenidos y opiniones expresadas en este podcast no representan las opiniones de USAID o el gobierno de Estados Unidos.